Hola, la presente cápsula es para hablar sobre las controversias constitucionales previstas en la Constitución Federal. Hay que empezar señalando que en un sistema democrático sano existen diferentes poderes y entre ellos se ejercen un sistema de frenos y contrapesos a fin de que ninguno predomine sobre el otro y todos respeten indistintamente a la Constitución. En México, el poder se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno de ellos cuenta con las facultades que la Constitución prevé. A esto se le conoce como orden constitucional. La propia Constitución prevé diferentes sistemas o herramientas para mantener o restaurar el orden constitucional, como por ejemplo las controversias constitucionales. De esta herramienta conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en términos generales, con ella se analiza la constitucionalidad de normas o leyes generales, actos como decretos expedidos por el presidente de la República u omisiones, salvo las relativas a la materia electoral, de las que conocerá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las controversias se pueden suscitar por leyes, actos o omisiones entre los siguientes órganos y o poderes. Uno de ellos, la federación y una entidad federativa o municipio. Otro, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión o cualquiera de sus cámaras, inclusive su comisión permanente. Entre entidades federativas, municipios de diferentes entidades, dos poderes de una entidad federativa, un estado y uno de sus municipios, una entidad federativa y un municipio o alcaldía de otra, dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa o entre uno de ellos y el Poder Ejecutivo o Legislativo de una entidad, dos órganos constitucionales autónomos federales, entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o Congreso de la Unión. Cuando la controversia se suscite respecto de disposiciones generales de entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México impugnadas por la Federación, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declara inválidas por ser inconstitucionales, por una mayoría de por lo menos 8 votos de los 11 ministros que integran el Pleno de la Corte, esa declaratoria tendrá efectos generales. Esto es, la norma o acto no pueden aplicarse al ser expulsadas del sistema jurídico. Mismo efecto tiene cuando la controversia se suscita por leyes, actos o omisiones suscitados entre dos órganos constitucionales autónomos federales y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o Congreso de la Unión. Esto es, si se declara inválido por inconstitucional y o inconvencional el acto reclamado, como puede ser, insisto, un decreto emitido por el Ejecutivo, de por lo menos 8 votos de los 11 ministros que integran el Pleno de la Corte, tal declaratoria tiene efectos generales, por lo que tampoco podrá aplicarse. La Constitución señala que en los casos no previstos en la propia Constitución, lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo tendrá efectos entre las partes en controversia. Hay que decir también que en las controversias constitucionales solo pueden hacerse valer violaciones a la Constitución y derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México sea parte. También la Constitución señala que la declaratoria de invalidez de una norma o acto no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal. Esto significa que si la norma o acto impugnado provocó efectos que quedaron firmes por no concederse la suspensión o por aplicarse antes de que fuera impugnada, eh, de concederse la suspensión, de no concederse la suspensión, la sentencia no podría retrotraer sus efectos. Si la sentencia que declaró inconstitucional un acto o norma no es cumplida por la autoridad encargada de ello, a pesar de que se le otorgó un plazo razonable, será separada de su cargo el titular de la autoridad y será consignado a un juez de distrito. Del mismo modo, si la autoridad encargada de cumplir la sentencia repite el acto reclamado, su titular será separado de su cargo y se dará vista al Ministerio Público de la Federación. ¿Qué partes, integran las controversias constitucionales? Bueno, la parte actora, que es la entidad, poder u órgano que promueve la controversia. Hay una parte demandada,
que es la entidad, poder u órgano que emitió y promulgó la norma general, el acto de que se trate o incurrió en la omisión correspondiente. Y finalmente forma parte de las controversias en todas el fiscal general de la República. Hay que decir que en las controversias constitucionales existe la figura de la suspensión y se sustancia de la siguiente forma. El ministro instructor, esto es el que sustancia y propone el proyecto de resolución de la controversia, puede conceder la suspensión del acto o norma que la motivó de oficio o a petición de parte para que no se ejecute o no siga ejecutándose el acto. La Constitución refiere que no procede la suspensión respecto de normas generales. Tampoco procede cuando de concederse la medida se ponga en peligro la seguridad y economía nacional, a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o se afecte de manera grave a la sociedad. Es pertinente señalar que con las controversias constitucionales, que en las controversias constitucionales aplica la figura de la suplencia de la deficiencia del escrito de demanda. Así que basta que la parte actora la promueva para que de forma oficiosa la Suprema Corte de Justicia de la Nación emprenda el estudio de constitucionalidad o convencionalidad del acto o norma reclamada. Hay que señalar que si la sentencia declara la invalidez de una norma o acto, además de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, se insertará en el Diario Oficial de la Federación y en los órganos oficiales en que las normas o actos se hubieran publicado. Hasta pronto.